con las diferentes alianzas y ministerios del Estado. Promovemos el clamor a Dios en los diferentes municipios y comunidades. Promovemos proyectos de servicio social a la población en todo el Estado. Todo esto y mucho más con la firme intención de proclamar el reino de Dios en la tierra y unificar el cuerpo de Cristo. Bienvenidos. En los próximos minutos escucharás a una sola iglesia, en un solo sentir, en una misma visión y una sola misión. La unidad por Chiapas. La unidad por Chiapas. Comenzamos. Buenos días en esta hermosa mañana a todo nuestro amable auditorio. Los saludamos con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y estamos en tu programa Pastores en Unidad por Chiapas y esta alianza ministerial de los pastores en Unidad por Chiapas nos movemos promoviendo la unidad del cuerpo de Cristo a través de las diferentes alianzas que nos unen como los Pastores Unidos por Chiapas. Y en esta mañana nos gozamos de saludarte y está también con nosotros el Pastor Salomón. Pastor Salomón, buenos días. Buenos días, Pastora Doris, mucho gusto en saludarlos. Bienvenidos los pastores que están invitados el día de hoy. Amén. Pues es para mí nuevamente un honor estar nuevamente con ustedes, radio escuchas, amados siervos, ya que por cuestiones de salud había dejado de venir a un servicio, pero ya estamos nuevamente aquí, pastora, a la disposición de lo que nos diga el Señor. Amén. Claro que sí. Bueno, pues estamos invitándote en esta mañana a que tú escuches atentamente todas las actividades que vamos a tener en todas las cosas que Pastores en Unidad está emprendiendo por la unidad en Chiapas. Pastor, tenemos los anuncios, ¿verdad? Amén, sí, así es, pastora. Pues bien, amados pastores, pues para informarles a todos ustedes, tal vez algunos ya tengan conocimiento de esto, ¿verdad? Porque se ha estado anunciando, avisando todas las actividades que se hace a través de la unidad de pastores, a través de su presidente, el pastor Manuel Morales, que en esta mañana él me pidió que por favor se hiciera un llamado especial para hacer la siguiente invitación. El día de mañana en Villaflores se llevará a cabo un gran clamor de gran bendición que se llevará a cabo a partir de las 5 de la tarde. Son invitados, amados pastores, para que acompañen a ese clamor, para que nos acompañen el día de mañana, para que estemos todos unidos allá en ese clamor de gran bendición, en donde la unidad de pastores en Villaflores, que recientemente se integró el comité de pastores allá en Villaflores, hace su clamor para que ellos sean bendecidos. Entonces los invitamos a todos. También, hermanos, ¿dónde será a cabo el clamor? Será en el Parque Central, a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde será el clamor. Empezaremos desde las 4 de la tarde con otras actividades, pero a partir de las 5 en punto de la tarde iniciaremos arranque a este gran clamor, pastora. Pero sí desde las 4 de la tarde. Pero antes de eso, a partir de las 2 de la tarde allá en Villaflores, para todos los que nos están viendo, que nos están escuchando en Villaflores, les informamos que estaremos allá con el equipo técnico, en donde vamos a hacer la credencialización allá en Villaflores. En Villaflores se hará la credencialización para todos los pastores de unidad por Chiapas, a todos sus líderes, a todos aquellos líderes que son avalados por sus pastores, también tendrán esa credencial. Es una credencial que cuenta con un chip especial de identificación para los pastores, que cuenta con una identificación especial, donde hace una identificación
de cada siervo del Señor y el cargo que tiene. Pero más que todo, esta credencial va a ser de gran apoyo, porque se están haciendo convenios con transportadoras, se están haciendo convenios con hospitales, con farmacias, con centros médicos, con tiendas departamentales. Entonces va a tener diferentes fines independientemente del fin principal, que es una identificación como siervo del Señor. Entonces, el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde, amados siervos, todos los de Villaflores, los invitamos a que vayan para que se lleve a cabo esta credencialización. El único requisito que se necesita es su persona, y además de eso, pues una copia de su credencial de elector, para que podamos obtener los datos y hacer el registro correspondiente el día de mañana. También les informamos que el día lunes tendremos un evento especial a partir de las 5 de la tarde en la Universidad de Chiapas, la Universidad Cristiana, ¿sí?, en apoyo al hermano César Serrano, y visita del coordinador nacional de CONACOM. Esto se llevará a cabo el día lunes 18 de mayo, en donde nuestro pastor general, el pastor Manuel Morales, recibirá un reconocimiento y se le dará un nombramiento a nivel nacional. A nivel nacional estará ya nuestro pastor Manuel Morales dirigiendo esta unidad de pastores, por lo que les pedimos que acuerpemos todos al pastor Manuel, y también para ir en apoyo de ese gran siervo, de ese gran hermano, del hermano César. Entonces, el día lunes a las 5 de la tarde en la Universidad de Chiapas estaremos ahí esperándolos para este gran evento. También informándoles a todas las esposas de pastores y líderes, el día 18 de mayo habrá una cena especial para todas las esposas de pastores y líderes en la iglesia Taller del Maestro. Va a ser un evento especial en donde les vamos a pedir a todas aquellas esposas de pastores que confirmen su asistencia, ya que se les va a dar un regalo a cada una de ellas, a todos los líderes que lleguen. Será un evento especial para reconocer la labor de esas siervas de Dios. Entonces, el día 18 de mayo estaremos a partir de las 6 de la tarde, sí, en la iglesia al Taller del Maestro. Entonces, están cordialmente invitadas todas las esposas de los siervos de Dios, y pedimos confirmen su asistencia. En el grupo de pastores en unidad, por el grupo de pastores en unidad, claro que sí, hermanita. Y además también recordándoles, el día 19 de mayo, un día después, será a partir de las 8 de la mañana el desayuno de unidad de pastores, ¿sí?, que será en la Universidad de Chiapas, en donde habrá un desayuno igual. Tanto el desayuno como la cena son completamente gratis. Y el día 19, en ese gran evento de desayuno de pastores, sí se hará la credencialización correspondiente también a todos aquellos pastores que asistan de los diferentes lugares, de los diferentes municipios. Estaremos credencializando ahí a partir de las 8 de la mañana. Entonces, amados hermanos, amados pastores, estas son las cosas que tenemos ahorita por realizar en estos días por la unidad de pastores, y que esperamos pues que todos asistamos para que estemos en unión, como lo dice la palabra, en la unidad de pastores, para estar todos unidos. Amados hermanos, estos son los anuncios que tenemos, pero también para decirles, pastores,
que en este momento nos encontramos aquí los que estamos en este momento, aquí en esta estación de radio en la 97.9 nos encontramos de luto. Nos encontramos de luto puesto que ya hace 3 días ustedes supieron de esa gran tragedia, de una noticia muy triste, muy dolorosa, en donde se nos adelantó ese gran siervo de Dios, Miguel Arévalo. Alguien que hace 15 días, pastor, aquí lo tuviste como invitada, ¿verdad? ¿Qué nos podías comentar sobre de esa experiencia última que tuviste con él? Bueno, esto fue algo que el Señor puso en mi corazón de comentarle al pastor Manuel Morales, presidente de la unidad de pastores, que tenía el deseo de compartir con el pastor Miguel, un gran amigo, hermano. Estuve con él en muchos de los aniversarios que hizo de Penetrando la Oscuridad, un siervo muy amado por mi familia, por nuestro ministerio también, y lo invité a que me hablara de Penetrando la Oscuridad, cómo había nacido este ministerio. Y el pastor muy amablemente aceptó la invitación. Estuvimos dialogando. Ese día era su cumpleaños de él. Amén. Cumplía 50 años y el pastor estaba muy entusiasmado de que Dios le había permitido la vida hasta ese día, 50 años. El 27 de abril fue, y hablamos del rico y Lázaro. Amén. Hablamos de Lázaro, ¿verdad? Cómo Dios le dio la oportunidad al rico de poder entrar al cielo si hubiera ayudado a Lázaro, pero ni siquiera las migajas le daba. Entonces esto, como el ministerio del pastor es un ministerio de misericordia y de amor, entonces estuvimos con él, como usted dice, algo imposible de nuestra mente humana no alcanza a comprender el porqué de las cosas. Él había estado un día antes en el aniversario de Israel, de los 70 años Así de Israel. Es. Entonces en la mañana había estado transmitiendo a través de Facebook. Entonces es algo que no se explica, pero sabemos que la vida de nosotros los siervos está en manos de nuestro Creador. Amén, así es, mi amada pastora, pues él se nos adelantó, sabemos que ella está en manos del Señor, ella está allá porque él era un gran siervo que tenía un gran ministerio, en lo cual platicando ese día con la sierva, la hermanita Hilda, ella nos decía que ella va a seguir en esta obra. Amén, así es, sí, continúa el ministerio. Va a seguir y la meta es alcanzar 5,000 almas, 5,001 almas, para todas esas clínicas que van a seguir caminando, que van a seguir creciendo, y que muchos pastores, el día que estábamos velando aquí a nuestro amado siervo, platicamos con ella y nos vamos a unir al programa, nos vamos a unir para que esto crezca, para que esto se fortalezca, para que esto siga adelante, ¿verdad? Pero bueno, mi amada pastora, pues las cosas son así, él se nos adelantó y nosotros, pues el Señor todavía nos tiene aquí y aquí nos tiene con trabajo. Amén, vamos, ¿verdad?, a continuar. Continuamos entonces. Bien, amén. Pues en esta mañana tan preciosa tenemos el privilegio de tener aquí en esta cabina de transmisión a nuestro amado hermano el pastor Gabriel Carrillo Campa. Pastor, bienvenido, pastor y profeta, bienvenido a esta cabina, y gracias a Dios que nos da el privilegio de tenerlo aquí para compartir la palabra del Señor, que en un momento más estará usted ya presentándola, y le dejo el tiempo para que salude a la audiencia. Muchas gracias, mi amada pastora. Dios les bendiga, radio escuchas, hermanos que nos están sintonizando y viendo por las redes sociales, reciban bendiciones de lo alto, y que el Todopoderoso en esta mañana traiga una palabra de sabiduría, de conocimiento y de entendimiento para nuestras vidas. Y hoy vamos a dar inicio con esta enseñanza, y le podemos poner por título el significado espiritual de los animales. Cuando nosotros muchas veces en nuestro diario vivir o aún en nuestros sueños tenemos sueños de animales, y es necesario conocerlo. La Biblia habla muy profundamente de este tema, aunque muchas veces no se toma en cuenta. Estaríamos entrando en el mensaje en el momento que ustedes me indiquen. Así es, en un momento más, pastor. Y también tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros a la pastora Rosy García, sierva, bienvenida. Ella ministra allá en la colonia Andrés Jiménez Pablo, en la iglesia Jesucristo, el único Dios verdadero. Amada, puede presentarse. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Él estamos en este momento acá. Damos la
la gloria al Señor y bendecimos sus vidas a todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo por medio de YouTube. Y estamos muy agradecidos con Dios por este momento que nos permite estar aquí, y estamos también presentando a nuestra iglesia, ¿verdad? Estamos iniciando la obra en la colonia Ingeniero Andrés Jiménez Pablo, y más adelante le estaremos informando más. Claro que sí, la pastora ministra allá, y te invitamos, si tú no tienes iglesia donde congregarte, allá estamos muy cerquita del Real del Bosque, ahí está la iglesia amada que está trabajando a 1000 por hora, estamos puestos a la brecha, y también pues te invitamos a la iglesia de Cristo Mi Dios es Real, ahí muy cerquitita del Real del Bosque. Soy tu hermana y amiga, la pastora Doris de Méndez, y es un placer saludarte a través de la frecuencia 97.9 FM. Te doy los números si tú quieres enviar tu mensaje. Mira, el tema de hoy va a estar muy importante porque vamos a hablar de los sueños, qué significan los animales en los sueños. A veces no entendemos, pero bueno, que no todos los sueños son de Dios, algunos son sueños del alma, pero hay sueños que Dios nos revela muchas veces. Te doy los números: 961-186-6329. ¿Cuál es el otro, pastora? 961-172-8069. Bien, pues ahí estamos para que tú te comuniques con nosotros, y vamos ya con el tiempo de la predicación con nuestro amado hermano, el profeta Gabriel Carrillo Campa. Bienvenido, siervo. Gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. La escritura nos dice en el libro, en la epístola de Pedro, que nos dice que hay cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro, cuando habla de esto, nos damos cuenta que muchas veces hemos tomado casi siempre literalmente la escritura, y el Señor Jesucristo mandó una cosa que es a escudriñar. Cuando nosotros escudriñamos la escritura encontramos profundidades tan hermosas. Vamos a hablar de dos puntos en este momento. La Biblia nos enseña que nosotros somos una triple naturaleza. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses aquí tenemos dos cosas: que tenemos sueños del Espíritu que vienen de parte del Ruach, de parte del Espíritu de Dios, y vienen los sueños del alma, los deseos, los pensamientos y los anhelos que muchas veces queremos que se cumplan. Y también hay una tercera parte, que son los sueños que manda los dardos envenenados Satanás. Y alguien podrá decir, pero yo estoy orando y no creo que pueda yo recibir un dardo envenenado, un dardo de fuego. La Biblia enseña que en todo momento tenemos que estar preparados. En el momento que nosotros somos más débiles es en el momento que nosotros reposamos en nuestros sueños, mas el alma sigue activa, el alma no duerme, y es aquí donde se manifiestan estas situaciones espirituales. Y vamos a entrar con ella. Vamos a hablar sobre los animales que aparecen en la Biblia, pero en el sentido espiritual, lo que esto ocasiona, y vamos a entrar en ello. Vamos a hablar del primer animalito, que es la abeja, y lo vamos a encontrar en Deuteronomio 1:44, y dice la escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Cuando nosotros hablamos de las abejas, hermanos, nosotros vemos características específicas de las abejas. ¿Cuáles son? Primero, los movimientos ordenados, constantes, determinados a realizar algo, pero hay algo que nos cuesta y nos muestra la escritura, que esta abeja no se somete. Y esto nos habla de una parte espiritual que nos habla de la forma o de la vida tareada que vive el ser humano. Cuando nosotros vemos, nosotros estructuramos o ordenamos un día, tenemos nuestra agenda y nos organizamos para ciertas actividades, pero cuando nosotros no nos sometemos a un régimen de vida, que es un ejemplo, la puntualidad, si no nos sometemos a un régimen de vida, esto nos va a llevar, mis amados hermanos, a vivir una vida tareada.
El Señor Jesucristo lo mostró y lo declara en la Escritura cuando le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. Teniendo el maestro ahí, poniendo los ojos en el maestro, tuvo la oportunidad para adorar, pero sin embargo ella estaba atareada por todos los afanes que ella se había propuesto realizar en ese momento. Y tal vez algunos dicen: sí, pero ¿quién iba a servir la mesa? Cuando el maestro está delante de ti, no puede haber pretexto alguno. Es aquí donde yo les quiero hablar de esto. Satanás trabaja en 3 niveles: la opresión, la manipulación y la posesión. Estos espíritus a bajo nivel, cuando nosotros estudiamos la Biblia, habla de que te manda mensajes, te manda pensamientos, que tú tienes que hacer algo, pero sin embargo a veces dices: ahorita lo voy a hacer, y te dices: me voy a recostar 10 minutos, y esos 10 minutos se vuelven media hora. Con eso no quiero decir que estás endemoniado, de ninguna manera. Lo que te quiero decir es que nuestros pensamientos nos llevan a esclavitud hacia nosotros mismos, hacia nuestra persona. Porque nos proponemos hacer algo y lo único que hacemos es atarearnos cuando se nos pasa el tiempo de lo que íbamos a hacer, carrereamos, manejamos sin precaución porque pues ya se nos hizo tarde. O sea, hay un mundo de factores que cuando vamos a la Escritura a estudiar estos animalitos nos damos cuenta de las situaciones que están pasando en nuestras vidas y muchas veces son imperceptibles o pensamos que es algo cotidiano de la vida. Pero acuérdense que la Biblia dice que Satanás anda en todo momento como león rugiente buscando a quien devorar. Y por la parte más sensible, por la parte que tú descuides de tu vida, es donde él lanza ese dardo de fuego para que tú no logres los cometidos o no alcances a hacer lo que tú habías establecido. Tenemos muchas actividades, como pastores, como líderes, tenemos muchas actividades y eso nos hace vivir una vida atareada. Muchas veces cuando venimos a ver, no le damos el tiempo que merecemos a Dios, porque estamos atareados con tantas cosas que realizar. Pero aquí la Biblia nos enseña esto, que independientemente que nosotros organicemos, no podemos permitir que estos espíritus o este espíritu o esta manifestación traiga atareamiento a nuestras vidas. No nos puede mover del plan que Dios estableció y también de los planes que nosotros tenemos establecidos. Y este espíritu se mueve en esta manera, se mueve atareando la vida del ser humano, aunque es imperceptible para muchas personas en el discernimiento espiritual. El que no tiene desarrollado el discernimiento espiritual cree que es algo muy común en la vida, pero no es así. Entonces nosotros como cristianos debemos de discernir, pastor, que cuando estamos viviendo bajo esa opresión, claro, porque quien vive así sobre el horario vive en una opresión, como decía, no tenemos el hábito de levantarnos temprano, llegar puntuales a nuestra cita, vamos carrereando, tocando el clauson, en el camino donde vamos quisiéramos que ya vaya por ahí una patrulla abriéndonos el paso, ¿verdad? Se abra porque las calles. Entonces debemos nosotros discernir como cristianos que no debemos de vivir como estuvo Marta, afanada y turbada. Así es, hermano, así es. Muy bien. Vamos a pasar a otro animalito. Vamos a Levítico 11:19 y vamos a hablar de eso. Acuérdense que la ley de Moisés, los 613 mitzvoim o mandamientos de la ley de Moisés nos hablan de esto. Dios estableció que había animales que iban a ser impuros, que no se podían ni tocar ni comer. Así es. Entonces la Biblia nos habla de eso y dice Levíticos 11:19, dice: la cigüeña, la garza según su especie, y la bubilla y el murciélago. La bubilla, hermanos, es un ave, pero es un espíritu que se mueve ahí, que en el hebreo es dukifat, que nos habla de un espíritu de miedo a la humildad. Muchas veces nosotros, como dice la Escritura, tenemos apariencia de piadosos, pero por dentro todavía hay malas actitudes en nuestra vida. O sea, yo hago algo porque quiero obtener un beneficio. Y si algo el Señor nos enseña en la Escritura, misericordia quiero. Muchas veces nos estamos moviendo, estamos haciendo cosas, pero únicamente para darnos a conocer. Y cuando Dios nos confronta con su palabra,
nos da miedo a cambiar. Muchas personas se mantienen al margen y dicen, no, pues sí, yo creo en Dios, pero me la llevo tranquilo o hago ciertas cosas, ¿no? Y la Biblia dice que tienes que rendir totalmente tu voluntad humana al Creador. Es aquí donde la Biblia nos habla de esta abubilla o de este animalito, nos habla de un espíritu de miedo a la humildad. Muchas veces Dios nos pone en algún lugar para servir y no tenemos ese toque en el corazón para conducirnos con humildad y nos cuesta. Manifestamos una falsa humildad y eso ha hecho que también la presencia de Dios haya menguado en muchos lugares, porque no tenemos una humildad genuina. Se maneja con una humildad aparente. Así es. Y la humildad tiene que estar en el corazón. Así es. Hay personas que dicen, ¿no? Un ejemplo, yo le doy al que me está dando y yo le doy a quien quiero. Y la Biblia enseña algo diferente. Le tienes que dar a cualquiera, porque Dios no hace acepción de persona. Si el rico tiene y Dios te dice que le des, dale. Pero sin embargo nuestra mente, como aún muchas veces estás en un proceso de renovación, como lo dice el libro de Romanos, nos cuesta trabajo asimilar la orden y el mandamiento de Dios, porque todo lo queremos entender con nuestra voluntad humana. En pocas palabras, nos cuesta ser humildes porque creemos que si somos humildes cualquiera nos va a humillar. Así es. ¿Verdad? Así es, hermano. Vamos a pasar a otro animalito, vamos a ir un poquito más rápido para ir abarcando esta enseñanza. Levíticos 11:13 dice: y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos y el asno. Estos sueños, cuando en algún momento alguna persona sueñe con águilas, me van a decir, Isaías dice que seremos renovados, sí, pero ese es un contexto muy diferente. Cuando la Biblia habla, y por eso el Señor, nos damos cuenta en Levítico, dice, tendréis por abominación estos animales, nos está hablando, este animal en los sueños, o este espíritu, hermano, nos habla de lacerar, que es un espíritu de acusación. Si algo tiene el águila, una característica muy poderosa del águila es la visión. Una persona que se la pasa acusando o que tiene esa característica de estar, mira, no lo hizo, mira, faltó esto, mira, eso es un espíritu, hermanos, de acusación. O una actitud de acusación, si ustedes lo quieren ver de esa manera, porque cuando nosotros desglosamos el alma del ser humano, son los 12 niveles del alma y en cada nivel hay una característica que nos hace pecar. Por eso nosotros tenemos una naturaleza adámica, que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Cuando la sangre creadora de Cristo viene a nuestro corazón, empieza a formar un corazón nuevo en nosotros, actitudes nuevas, pensamientos nuevos y una voluntad regenerada por la presencia de Dios. O sea que nosotros debemos de ser bien conscientes que si la sangre poderosa de Cristo no hace esa renovación en nosotros, seguiremos en nuestra naturaleza adámica, ¿verdad? Así es. Y la naturaleza adámica, Adán cayó. Pero nosotros, por eso dice la palabra del Señor, que así como por un hombre, ¿verdad? Entró el pecado, así por un hombre, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino la salvación y la restauración para nosotros. Así es, y de hecho si nosotros vemos desde Génesis, el mismo Adán operó en esto, o tenía ese, porque dijo, la mujer que tú me diste, estaba acusándola, cuando él tenía la autoridad de decir, ¿sabes qué? Yo no como y punto. No ejecutó la soberanía, no ejecutó la autoridad que Dios le había delegado, sino que se dejó mover por este espíritu de acusación, porque dijo, la mujer que tú me diste me dio de comer. Amén. Esto, hermano, nosotros tenemos que aplicar aquí el discernimiento espiritual. Así y es. la enseñanza, ¿cuál es el propósito? Algunos se estarán preguntando, ¿y a mí qué? Que los animales, que los sueños. Que nosotros como pastores, como siervos, aprendamos a tener discernimiento. Por ejemplo, en la iglesia cuando se levanta alguien que solamente anda juzgando a su hermano, porque nos pasa, ¿verdad, pastores? Así es. Nos pasa de que hay alguien que en vez de que ayude en la obra, esté poniendo el hombro, esté trabajando, se dedica solamente a andar fisgoneando, viendo quién la está regando, quién no lo está haciendo bien, y empieza la acusación, y vienen con el pastor y ponen en mal a este, ponen el mal al otro. Ahí nosotros debemos de discernir que ahí hay un espíritu acusador. Así es, hermano. O aparte de eso, cuando la misma persona que está en la congregación acusa al pastor.
Y eso pues tampoco es correcto, ¿verdad? Ahorita estamos aprendiendo más y tenemos que tener ese discernimiento de esas personas que tienen ese espíritu, porque sí suele suceder. Sí, es cierto, en su caso al pastor lo están acuse y juzgándolo, que está haciendo bien esto, que está haciendo mal lo otro, como no lo hace así. Entonces ahí debemos de tener discernimiento. Así es, hermana. Vamos a pasar con otro. Vamos a ir a Job 8:14. Todo esto que les estamos hablando, hermanos, está en la Escritura. Está en la Escritura, pero también es necesario que nosotros aprendamos a escudriñar la Escritura desde su lengua original. Eso nos da una herramienta muy poderosa, no que nos volvamos judíos, nosotros somos judíos por adopción, dice la Escritura, ¿no? Pero tenemos que aprender mucho de la lengua original porque en ese contexto se escribió, las culturas, las tradiciones y todo eso. Entonces vamos a Job 8:14 y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: porque su esperanza será cortada y su confianza será tela de araña. Vamos a hablar de la araña. Si algo sucede con esta manipulación o este espíritu, hermanos, es enredar, es tener astucia. Hay personas que viven en esta opresión, hermanos, y nos habla que es un espíritu de ardidez. Este espíritu hace que las personas sean enredadas en su propio enojo. Sean enredadas en su propio enojo, hagan que pierdan muchas veces la brújula del sentido en el que están, porque muchas veces somos cristianos y hay personas que se prenden, ¿no? Como dicen, se enredan. ¿Y qué es lo que pasa con una tela de araña? Que la tela de araña, entre más te mueves, más se te pega, ¿no? Y esto nos enseña de eso, que es un espíritu de ardidez que produce un enojo al grado. Miren, hace 3-4 días nosotros escuchamos un mensaje aquí que hablábamos de las enfermedades. El 90% de las enfermedades que el ser humano está padeciendo son problemas espirituales. El cáncer es un problema espiritual. La mayoría de los tipos de cáncer son un problema espiritual y la Biblia nos lo enseña. Cuando nosotros sufrimos de exceso de enojo, es obvio que nos vamos a enfermar de los intestinos, del colon, la digestión no va a ser igual, el hígado, los riñones. Acuérdense que por ahí cuando nosotros estudiamos la Escritura nos enseña que los intestinos, el hígado y los riñones son los corazones y la mente espiritual del ser humano. Y es donde nosotros, cuando nos espantamos, el primer lugar donde sentimos el miedo es en el estómago, porque no decimos, ay, voy a pensar que tengo miedo. No, lo sientes acá y ya hubo un desequilibrio emocional en tu alma, y eso es lo que produce los jugos gástricos en exceso y que las personas estén sufriendo de gastritis, independientemente que tenemos muy malos hábitos alimenticios. Así es. ¿No? Pero el miedo también provoca el miedo, la arritmia cardíaca, el mal funcionamiento, se te empiezan a retorcer los intestinos, ¿no? Pues es lo que decimos, no, es que me retuerce los intestinos, ¿o no? Hay situaciones que nos hacen desenfrenar. Y esto dice Job, dice que eso trae o produce un cáncer espiritual y un cáncer físico. Se cauteriza tu manera de percibir las cosas espiritualmente con Dios y empiezas a actuar conforme a tu forma almática. Por eso vemos gente que procura o ser cristiana, pero sus malas actitudes, tú dices, ¿y es ser cristiano? Mejor ni me convierto, dicen, ¿no? Por eso hay muy mal testimonio a veces en los lugares. Pero es por estas situaciones que no hemos logrado discernir todo lo que se mueve en el ambiente espiritual. El libro de Hebreos dice que todo esto es una figura o una sombra de lo que está en lo celestial. No sé si tengan alguna pregunta ustedes, hermanos, pastor. Sí, pastor, fíjese que yo he escuchado con personas que me dicen, pastora, fíjese que a mi casa llegó una gran plaga de ratas, o me entró una gran plaga de cucarachas. No había tanta cucaracha, pero hay demasiada, o de hormigas, o de arañas. En la casa hay muchísima araña, me dicen, hay telarañas por todos lados. Yo les digo, limpien. Y me dicen, yo limpio, pero al rato, claro, a la semana otra vez está. Sí, porque, miren, hermanos, una casa se tiene que mantener limpia, el Evangelio lo dice. Así es. Pero no sea nada más limpia físicamente, sino que tu casa, si el varón es creyente, debe ser el sacerdote, debe ministrar constantemente la oración. El varón, antes de tomar los alimentos o
antes de irse a acostar o en alguna parte del día, tomarse un tiempo para meditar en la palabra con su familia. La tradición judía, mis amados hermanos, es lo que hace, tomarse un tiempo para meditar en la Torah. Claro, ellos nada más lo hacen en sábado, guardan su Shabbat, ¿no? Pero si nosotros vemos bíblicamente, nosotros nos tenemos que tomar un tiempo con toda la familia para meditar en la palabra de Dios. Pero a veces es muy fácil decir al chamaco, vete a jugar y a tal hora te espero. No es así. Tienes que meditar primero en la palabra y ahora sí ve a jugar si tienes que jugar, porque no se les va a coartar también esa parte, porque es un desarrollo psicomotor. ¿Estamos? Sí, así es, como padres tenemos que establecer ese hábito con nuestros hijos, sobre todo el varón, el cabeza, que es el papá. Así es. No, y si el varón no es creyente, pues la mujer tiene doble trabajo, tiene que orar, leer la palabra, dar testimonio y santificarlo, como dice la palabra en Corintios. Así debe de ser. Vamos a pasar a otro animalito. Vamos a Génesis 49:14 y dice: Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Vamos a hablar del asno. El asno, hermanos, nos habla de un espíritu de terquedad y de rebelión. ¿Saben por qué? Esto no viene en la Biblia, pero es algo que yo me hice y digo, ahora entiendo por qué el Señor agarró un burro para someterlo y él glorificarse. Amén. Porque pudo haber tomado cualquier animal, o sea, el de moda era el caballo, ¿no? Pues era el medio de transporte, pero sin embargo él agarró un pollino de asno, dice. Aquí hay dos características. Cuando una persona tiene rebelión y terquedad es porque es una persona que no es madura espiritualmente, aunque sepa muchos versículos bíblicos. Hay personas que tienen 20, 30 años en el evangelio, y yo se los digo con todo respeto, pero que no son maduros espiritualmente. Sus actitudes parecen las de un niño. Hacen berrinches, no están conformes con nada, pero es por esta situación, por esta terquedad y esta rebelión. La terquedad es una cualidad o actitud de la persona que se mantienen en sus ideas, opiniones y deseos aún en contra del razonamiento o aún en contra del sentido común, porque hay muchas cosas que yo siempre he dicho, el sentido común en esta generación ha muerto el sentido común. ¿Por qué? Porque hay cosas tan fáciles que tú miras y tú dices, bueno, voy a tomar una solución salomónica, ¿no? Por sentido común muévelo y ya pasas. Pero hay gente que dice, no paso, y quieren que alguien venga y mueva la silla para que él pase. Son cosas de sentido común las cuales murieron. ¿Por qué? Porque tenemos esta rebelión y esta terquedad en nuestro corazón. ¿Alguna pregunta? Sí, efectivamente vemos verdades de, como usted dice, pastor, que muchas personas de 20, 30 años tienen la palabra de Dios como un libro de historias y que claro, se lo pueden memorizar, pero en esencia de la palabra no tienen esa transformación en sus vidas, porque con las actitudes aún demuestran que no han nacido. Así es, y esto, mire, cuando muchas veces, y la tradición, porque también en el cristianismo se ha hecho tradición esto, lo primero que dicen, si tú recibes a Cristo ya te vas con Él. Sí, yo siempre he dicho, si en el momento fue tu conversión genuina y te cayó el rayo en ese momento, te vas con el Señor. Pero de aquí a que recibiste al Señor, aquel punto que es cuando tú pases a la presencia de Dios, es un camino muy difícil. Y hay cosas que vas a pasar y cosas en las cuales te vas tú a equivocar, porque perfectos no somos. Por eso dice el Señor, bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Así es, porque eso que dice pastor de que debe de haber humildad, o sea, aquí presenta al asno, que es un animal difícil de domar. Mi papá, yo me crecí en rancho y yo veía a mi papá cómo mandaba a los amansadores, ¿verdad? A un burro es muy difícil de montarlo. ¿Sí? Y el Señor lo montó como diciendo que delante de él se sujetaba toda altivez. Así es. Entonces los hijos de Dios, los pastores, debemos de caminar en esa humildad. Así es. Entre nosotros no debe haber disensiones ni pleitos de que yo aborrezco a tal hermano, menos en los pastores. Así es. Menos en los pastores, que debemos de ser ejemplo de eso. Así es, hermano. Pero como le comento, estos espíritus se mueven de una manera muy sutil y a veces decimos, es que así es mi carácter. Pensamos que es nuestro carácter o las actitudes que en algún momento en nuestra infancia yo lo vi de mi papá y pues lo practico, pero son, hermanos, son espíritus que vienen a oprimir.
y muchas veces no lo discernimos. Lo triste de esta generación es que no tiene discernimiento espiritual. Piensa que todo lo que grita, que todo lo que salta, que todo lo que habla lenguas es de Dios. No, permítanme decirles que no. ¿Por qué se ha perdido la unción en este tiempo? Porque no hay discernimiento espiritual. Ciertamente, pastor, seguimos. Vamos con otro animalito, Génesis 49:17, y dice: será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Esta áspid o nahash, como se conoce en el hebreo, es un espíritu de adivinación, de pronosticar. O sea, eso es lo que les digo. O sea, nosotros cuando vemos a la serpiente muchas veces decimos: ah, no, es que eso es para los brujos. Hermanos, ese espíritu se mueve donde quiera. Está muy bien. Así en la falsa profecía. ¿Sí? O como dicen, es que esto ya lo viví, ¿no? Que los psicólogos le llaman déjà vu. Pero no, es un espíritu que se está moviendo. Es un espíritu que se está moviendo, y este espíritu Nahash nos habla de orgullo espiritual. Porque dices: ah, yo ya lo sé eso, ¿para qué voy? Es un espíritu de orgullo. Cuando la Biblia dice que tenemos que humillarnos siempre bajo la mano poderosa del Omnipotente, y Él nos exaltará a su debido tiempo. Así es, porque ciertamente, pastor, lo que usted dice, hoy en día el discernimiento espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque se está moviendo también ese demonio de pitoniza, claro. Que es un demonio de adivinación, y que el diablo ha ocupado para infiltrarse. Hay verdaderos profetas, pero también hay falsos profetas. Claro. Hay verdaderos siervos del Señor, pero también hay falsos maestros, falsos pastores. También la Biblia lo dice. Entonces, nosotros debemos de tener discernimiento, porque a veces creemos que ciertamente nos están dando una profecía, pero lo que está operando en la iglesia es un demonio de adivinación. Sí. Un espíritu de adivinación. Y sobre todo están pronosticando. Muchas veces dicen: Dios te va a dar algo, pero no es específico. Cuando Dios habla es específico. Dios te dice: ¿sabes qué? En tantos meses esto y esto y esto te va a acontecer, y punto. Ahora, eso no es una profecía, eso es un don de ciencia. Muchas veces hemos juntado o hemos malinterpretado el don de ciencias con el don profético. La palabra profética siempre va a ser para exhortación, edificación y consolación. Y el don de ciencia va a ser algo que va a venir a tu mente por el Espíritu Santo, conociendo tu corazón. Dios te va a dar la palabra. Eso es el don de ciencia, el cual en este tiempo lo han tomado como un don de profecía. La profecía es para la iglesia, el don de ciencia es personal. Eso lo dice Corintios. Amén. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes, pero lo hemos unido en un solo contexto profético. Así es, creemos que es profecía, y la profecía es para la iglesia. Claro. Y como dice usted, es para edificación, consolación y la otra parte de la profecía. Exhortación. 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 Y tiene que ser una exhortación a bien, ¿no? Dios nunca va a avergonzar a nadie en que Claro. proféticamente delante de todos te digan que eres un adúltero o fornicario. Claro, o sea, eso es otro punto. Las cosas que a veces se dicen en la iglesia, yo no digo que no hable Dios. El problema es que el que lo habla no tiene la sabiduría para hacerlo. Si Dios me muestra que alguien está en pecado, yo voy a venir y le voy a decir: mira, hermano, esto dice el Señor. Pero no lo voy a hacer públicamente, porque en vez de levantarlo, lo voy a mandar al infierno a esa persona, porque no va a querer nada con la iglesia. Y en vez de dar buen testimonio, decir: no, es que esto, y empiezan a hablar mal. Eso es lo que necesitamos. Si algo necesita en este tiempo la iglesia de Cristo, o sea, no las denominaciones, la verdadera iglesia de Cristo es caminar en la sabiduría, en el conocimiento, el entendimiento y la prudencia de la palabra. Por eso Él dice en su palabra: yo dejé mi palabra para que tengamos reposo. Nos hemos afanado en tantas cosas, tantos proyectos, que nos hemos olvidado del secreto de Jehová. Pastor, lo que tú dices es cierto. Hay algo. Han nacido muchos profetas falsos, muchos maestros, muchos pastores falsos, pero por lo mismo, por lo que tú dices, no hay discernimiento del Espíritu Santo. Pero ¿por qué en la mayoría de las iglesias más del 50% de congregantes no tienen discernimiento de Espíritu Santo? Por la sencilla razón, mi amado hermano, que no hay doctrina. El que te da el discernimiento espiritual es la doctrina y no el sermón. La doctrina, dice la palabra: medita en mi palabra, escudriña. Cuando nosotros escudriñamos esto, la palabra de Dios nos va a traer
una abertura mental, nuestra mente se va a abrir para nuevos conocimientos, pero sin embargo cuando algo no lo entendemos, mejor decimos, eso es del diablo, porque no dedicamos el tiempo a escudriñar en la palabra, y eso es un problema. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios que a uno los constituyó apóstoles, profetas, maestros. Tienen que estar los 5 ministerios para que una iglesia esté firme. Amén. Así es, pero a veces nos pasa, perdón, pastor, iba a Sí, preguntar algo más. no, a adelante. veces nos pasa, pastor, de que leemos la Biblia, la y se va. Claro. Paso por Levítico, leo esa parte de los animales, no lo entiendo, nadie te tiene, le doy la vuelta. ¿Y cuándo voy a saber que existe Claro. eso si no lo escudriño, no lo estudio? La Biblia dice, yo he oído muchas personas que dicen, no, es que el Antiguo Testamento es para la ley, es para el judío, para nosotros el Nuevo Testamento. Hermanos, y con todo respeto yo se lo digo, estamos en una ignorancia espiritual. Amén. Porque la Biblia dice que a Israel le fueron dados los oráculos, y los oráculos es la profundidad de la palabra. Cuando tú estudias los Misbot, la Tanaj, todo lo que es el Antiguo Testamento, toda la lengua original. Si no, ¿para qué dio la ley el Señor? Ahora, no estamos por la ley porque no nos circuncidamos, porque no guardamos Shabbat. Pero aquí hay algo que tenemos que conocer. Yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué si tú no vives por la ley, por qué tomas versículos de la ley para tomarlo como una promesa? Seamos, lógicos en este asunto. Así es, porque nos gusta de la ley solo lo Claro. bonito, lo que Isaías dice, Isaías 41:10, Claro. yo te sustentaré siempre. Y tomamos mucho Sí. del Antiguo Testamento, pero solo lo bueno que nos Y compete. no está mal que tomemos versículos, pero también tenemos que aprender la ley de Moisés. Son 613 mandamientos, los cuales nos van a traer un conocimiento más profundo de la palabra. Cuando tú entiendes la ley de Moisés, tú vas a entender todo lo que Jesús quiso decir en el Nuevo Testamento. Porque a veces decimos, es que esto quiso decir, ¿no? Muchas veces decimos, no, lo agarramos literal, cuando únicamente era un hebraísmo. Era una frase muy común de los judíos, pero nosotros lo tomamos como doctrina, cuando no es doctrina, sino que es un hebraísmo, es decir, ya te cayó el 20, ya entendiste lo que te estoy tratando de decir, ¿no? Y ese es el problema, lo que decía el pastor, ¿por qué entonces no hay discernimiento del Espíritu? Porque no hay doctrina, mis amados hermanos. No hay enseñanza. Aparte de eso también porque la iglesia ahorita se ha enfrascado en una pereza espiritual. Claro. No lee por los afanes, por todas las ocupaciones que tiene, se ha dedicado más a ir a la iglesia y aún corriendo, como estábamos hablando, ¿verdad?, de hace rato, en los versículos anteriores que usted estaba tomando de la abeja. Sí. La impuntualidad, llega uno tarde, no se prepara, por ejemplo, está uno pensando en otra persona o en otras cosas, y no ponemos la debida atención, a veces ni en el sermón, porque terminó el sermón y Claro. ¿qué pasó? Porque se está llevando también mucho el emocionalismo, Claro. ¿verdad? Que nos den profecía, que haya todo lo que tiene que cada quien le está gustando, no ponen atención. Entonces, si en su casa llegan y guardan la Biblia y no hay una disciplina donde nosotros tengamos ese tiempo de dedicar a la lectura, a pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, a la investigación, entonces pues nos quedamos sin nada. Así es. Sin nada, y eso lo tomamos lo tomamos fuera del contexto, ¿no? Para agarrarlo de pretexto, Claro. para hacer las cosas como nosotros nos parece, y no es así. O simplemente se vuelve una iglesia tradicionalista. El ser humano se vuelve tradicionalista. Sé que es domingo y tengo que ir al culto y tengo que llegar temprano. Pero cuando operan con esos demonios, como por ejemplo el de la abeja, ese es si la abeja como es, da vueltas para acá, da vueltas para allá. Hay gente que se levanta y toda la mañana se la pasa dando vueltas y no hace nada. Ya pasó la media mañana y no hizo lo que iba a hacer. No sé, yo he visto gente así, que incluso a una persona le habían puesto de sobrenombre vueltecita, porque pura vueltecita y no hacía nada. Sí. Entonces, en la iglesia también debe de haber ese discernimiento. Cuando ya está la predicación, la enseñanza, algunos se salen, andan acá, andan allá, Sí. y no están pendientes. Debemos de ser disciplinados. Mire, yo lo que más he visto, lo que he sentido mucho en las ovejas es de que se dejan llevar mucho también. Hay muchos pastores que hablan que cada ratito están recibiendo
cosas del Señor, y ya con eso las ovejas ya se conforman, ya salen llenas, porque ya el pastor, sí, o el siervo, el líder les dijo: me habló Dios, me dijo esto, vas a hacer esto, tienes este llamado, te pasa esto, y ya ellos ya se van llenos con eso. Y ya con eso, en ese momento, para ellos ya no hay otra cosa más que eso. Y simplemente es algo falso totalmente. Y estamos cayendo en esto, ¿no? Nos conformamos con las migajas. Amén. Y no nos estamos sentando en la mesa aderezada, como dice el Salmo. Sí. Es algo que tenemos que aprender. O sea, la enseñanza no va a sustituir al sermón, pero en una iglesia debe haber enseñanza y doctrina. Amén. Maestros capacitados para la enseñanza espiritual. Es algo, vamos concluyendo, todavía tengo un minuto más. Vamos con el último animalito. Vamos a ver Lamentaciones 4:3. Dice: aún los chacales dan teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como la avestruz en el desierto. La avestruz, hermanos, es un espíritu bad que nos habla de una persona animal, una persona que se comporta por lo que siente. Este espíritu trae un decrecimiento espiritual. Yo siempre les he dicho, este espíritu lo que hace es que cuando tú te convertiste no dejabas la Biblia ni a sol ni a sombra. Cada ratito, cualquier situación que pasaba, voy a orar y que Dios me diga. Pero ahora, te preocupas. Eso es un espíritu que trae un decrecimiento espiritual. O sea, tú pudiste haber estado en la cúspide espiritual y te tienes que mantener ahí. Pero dejaste de orar, dejaste de meditar en la palabra, y como dice el siervo, ¿no? Ahora todo, no, es que Dios me mostró esto y háganlo así. La Biblia dice, yo creo en la profecía, yo creo en los dones de ciencias, el don de revelación, pero yo siempre he dicho, si no está escrito en la Biblia, no viene de Dios. Todo tiene que estar sustentado con la palabra, porque así está escrito. La Biblia dice, no tienes que quitarle ni añadirle, sino tal y como está ahí. Tiene que tener un sustento bíblico para que la revelación o la palabra profética que venga sea sustentada por Dios, porque Dios va a respaldar su palabra. Amén. Pastor, Amén. tienen Gloria unos a minutos Dios. para despedirse, ya estamos terminando. Bueno, mis amados hermanos, hemos concluido con esta enseñanza. Si algún hermano, amigo tiene alguna pregunta, pueden mandarnos sus mensajes. Les voy a dar mi número de teléfono. El número de celular de nuestro ministerio es 961-10-811-87. Y nosotros estamos ministrando en Casa de Oración Emanuel, aquí en Juan Crispín, frente a un salón de fiestas muy conocido que está ahí. Ahí estamos ministrando miércoles, viernes y sábados. Estamos a sus órdenes. Dios les bendiga y les guarde. Shalom. Amén. Bueno, me despido también. Soy la pastora Doris de Méndez, de la Iglesia de Cristo Mi Dios es Real. Te bendecimos en esta mañana. Saludos a todos los hermanos de la congregación. Bueno, nos despedimos. Mi nombre es Rosy García. Estamos ministrando en la colonia Ingeniero Andrés Jiménez Pablo, en el templo Jesucristo, el único Dios verdadero. Mi número de teléfono es el 961-270-3614. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios, amados siervos. Pues con esto damos terminado nuestro servicio del día de hoy de la Unidad de Pastores por Chiapas. Con ustedes, como todos los viernes, está su pastor Salomón, de la Iglesia Expansión de Vida del Espíritu Santo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Quedamos a sus órdenes por cualquier cosa, y manden sus mensajitos a los teléfonos que ya conocen. Que Dios los bendiga. Buenos días. Estamos a sus órdenes. Amén y amén. Que las naciones canten. Nuestro tiempo ha terminado. Pero a partir de este instante, la tarea es tuya. Unámonos todos, a una sola voz, en un mismo sentir, en una misma oración. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto fue Pastores en Unidad por Chiapas.